Vamos a ver. Un momentito para ver qué hice. Ok, vamos otra vez. Vamos a compartir pantalla. Listo. Ahora sí se ve, ¿cierto? Ok, perfecto. Hemos venido hablando sobre los dones vocales, los dones que hablan. Y hemos estado desarrollando a lo largo de las semanas sobre el don de hablar en lenguas. También hemos hablado sobre denme un momentito, la diversidad de lenguas, de géneros de lenguas, y hemos llegado al punto donde estamos con la palabra profética. Me llamó la atención un conversatorio que tuvo el pastor Juan Carlos Harrigan con la pastora Virginia Brito con respecto al don de género o diversidad de lenguas. Y yo lo compartí en el chat de Oseas y me gustó mucho. Si alguien no lo ha visto, lo invito a verlo porque son varias exposiciones, varios cortos, por decir así, entrevistas como de 20 minutos aproximadamente, donde ellos están hablando sobre el don de lenguas, sobre el Espíritu Santo, sobre el género de lenguas. Y me gustó mucho y quiero rescatarlo antes de continuar con lo de la profecía, porque ellos hablaban y yo dije, cierto, yo no sé si abordé esa parte, pero quisiera hacer ahorita referencia, donde ellos hablan que dentro del género de lenguas, cuando nosotros nos ejercitamos en hablar en lenguas, hay unas lenguas que son para guerra espiritual, no sé si yo lo expliqué, lo dije, pero ellos lo retoman y yo dije, cierto, eso no puede quedar por fuera. Pues ciertamente en una hora yo trato de abarcar, pero sabemos que esto es un tema denso, profundo, y el Espíritu Santo cada día nos revela y nos enseña, nos recuerda cosas que ya Él nos ha mostrado. Entonces quería hacer referencia con respecto a la diversidad en el género de lenguas, que ellos hablan, si los que lo vieron lo estamos repasando, y para aquellos que no, pues les cuento que ellos hablan que hay lenguas dentro de ese género. Puede que hayan unas para adorar al Señor, otras para guerrear, otras para, para, para adorar al Señor. Y lo bonito es que conforme se va ejercitando el don, esas lenguas van cambiando. Y eso me llamó mucho la atención porque yo dije, sí es cierto, yo lo he vivido y lo he experimentado y yo eso lo voy a contar, que el Señor va dando como esa profundidad. Les cuento que en la parte de los idiomas, ¿verdad? De las lenguas terrenales, se dice que una lengua tiene que ir cambiando, tiene que irse modificando, es una parte viva, ¿verdad? De una comunidad, y lo vemos en la Real Academia, que cada cierto tiempo están ingresando nuevas palabras a nivel semántico y de sus significados, porque una lengua que no se va cambiando, que no se va renovando, se muere. Y así tal vez ustedes puedan pensar, pues ahorita a mí se me ocurre, ¿verdad? El latín, y así pensar, ¿verdad? Que hay palabras que uno usaba antes y ahora se usan otras, y van así, van evolucionando en la palabra. Y cuento esta parte en lo terrenal porque así eso es sacado de la parte espiritual. Como todo lo que vemos en lo visible, primero ha sido gestado en el mundo espiritual. La diversidad de género de lenguas tiene esa misma particularidad. Quien habla en lenguas puede ir cambiando y desarrollar otro tipo de lenguas y darse cuenta que de acuerdo al contexto, a la intercesión o al énfasis que el Espíritu Santo le está llevando, puede tener diversidad
de lenguas, o sea, al mismo tiempo, una misma persona puede hablar varias en diferentes momentos y circunstancias, situaciones, pero esto es dado por el Espíritu. Quería hacer esa pequeña referencia y dejar esa semillita de inquietud, porque estos hermanos lo abordan así con más profundidad también en el conversatorio, pero y si no, que no me pase por alto esa partecita. Nosotros hablando entonces de los dones que hablan y particularmente de la profecía, veníamos hablando la semana anterior, quedamos en que las profecías, ¿verdad? Pueden venir acompañadas de una canción, o sea, pueden estar en medio de una canción, en una poesía, y algo muy importante es que la profecía se acaba en el momento de que el Espíritu Santo deja de hablar. Y puede que el Espíritu Santo solo diga una palabra o diga un texto, ¿verdad? O sea, algo más amplio, todo un comentario, ¿verdad? El punto es que nosotros no podemos, los que estamos siendo el instrumento del Señor para Él transmitir estas palabras a su pueblo, no podemos agregar ni quitar, hay que entregar lo que Él está dando. Con eso cerramos la semana pasada. Esta semana vamos a abordar cómo vimos la profecía en el Nuevo Testamento, cómo la estamos percibiendo y qué ocurrió, ¿verdad? Porque muchas veces se hace referencia a la profecía o a los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces pensamos en Samuel y pensamos en Jeremías y en Amós y en Habacuc y en Sofonías y bueno, en un montón de profetas, pero dejamos de un lado muchas veces ver la evidencia de la profecía en el Nuevo Testamento. Y algo importante es que lo que el Señor ha hablado en su palabra en el antiguo pacto se refleja en el nuevo pacto. El Señor no vino a abolir, sino a cumplir la palabra. Y para algunos que han pensado dolorosamente, pues en varios medios de comunicación cristianos, muchas veces he escuchado esa forma reservada de pensar si todavía el don profético está, si ese ministerio se ejercita, cómo es que es la profecía. Hay personas que se apegan netamente a que la única palabra profética que está dentro del nuevo pacto es la palabra escrita, pero ahorita vamos a comenzar a ver ese mover profético del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, cuando cayó en Pentecostés y que lo recibieron todos los que estaban ahí reunidos, luego fueron llenos del Espíritu del Señor y pudieron también ellos profetizar. Y nos vamos a ubicar primeramente diciendo que en 1 Corintios 12:10, les agradezco, voy a decir varias citas bíblicas y que si pueden buscar la palabra y decir, y cuando yo pregunte, alguien abra el micrófono y lea 1 Corintios 12:10, Efesios 4:11, Romanos 12:6. Ahí están mención de múltiples veces en que los profetas o profetizas hablaron a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Alguien tiene 1 Corintios 12:10? Amén. Listo, ¿me lo lees, por favor, hermanita? La palabra del Señor dice, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que estamos viendo, es que con la venida del Espíritu Santo y con la repartición que se hace de los dones, Pablo está haciendo un desglose de esas habilidades, de esas características o esa entrega que hace el Señor para poder hablar palabra profética. Efesios 4:11. Esthercita lo tiene, sí, Esthercita. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, estamos hablando de los 5 ministerios base, ¿verdad? Y es como
para hacer la referencia de que aquellas personas que están diciendo que no está en ejercicio el don profético o el profeta de oficio, pues no están, apegados a la palabra, porque sí entregó el Señor esta habilidad, este regalo, y está en boga hasta nuestros días. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos entonces en esa revisión de citas bíblicas donde se está hablando que está escrito en la palabra que se haya manifestación, esa manifestación de los dones del Espíritu, y estamos viendo que está siendo mencionado el que es de profecía. Vamos a ir a buscar entonces ahora, para lo que les estaba diciendo, Lucas 2, versículo 36. Lucas 2, versículo 36. Leo. Ok, Lucas 2, versículo 36 nos dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, muy bien. Esto lo que queremos es comenzar a jalar, y principalmente para los nuevos en la fe o algunos que no tienen mayor conocimiento, el ver que en el nuevo pacto no se hacen presentes los profetas. No es que eso ha quedado en el antiguo pacto, sino que están siendo presentes el Espíritu Santo. Recuerden que ya no mora en un tabernáculo, sino que después de la muerte de Jesucristo y que se rasga el velo, comenzamos a tener nosotros acceso a ese lugar santísimo, y ya Él dejó de posar en un lugar y viene a posar en nuestros corazones. Y así es como nos damos cuenta que está el testimonio de Ana, que esta mujer era una mujer de Dios, hablaba de parte de Dios, y bueno, así está reconocida en la palabra en los registros, ella profetizaba. Lucas 7:24 al 28, hablando sobre los mensajeros de Juan el Bautista, dicen: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Estamos viendo entonces lo que les decía, la presencia de personas que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron. Ahora vamos a ver Lucas 1:67. Y aunque ya hablamos de Juan el Bautista, vamos a ver esta manifestación del Espíritu Santo en el papá de Juan el Bautista, en Zacarías, donde en el versículo Lucas 1:67 nos dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí nos estamos dando cuenta que este papá de Juan el Bautista ya estaba apoyando, dando continuidad a la palabra profética que se había dado en el antiguo pacto, hablando sobre la venida
del Señor Jesús, ¿verdad? Y de ese trabajo que se iba a hacer de preparar el camino del Señor para que pudiese ser recibida la palabra y reconocido que él era realmente el Hijo de Dios. El punto de este inicio que he hecho es el evidenciar que los profetas están en vigencia desde ese momento y vamos a hacer referencia ahora a la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque hemos hablado antes de la venida de Jesús, hemos hablado de Zacarías un poquito, hemos hecho referencia a Juan el Bautista, pero también vamos a hablar ahorita sobre ese ejercicio del don profético después de la resurrección y de la ascensión de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando desciende en Pentecostés el Espíritu Santo, nos damos cuenta que los líderes de la iglesia primitiva confirman por medio de la oración ese recibimiento de la profecía y esta es la que va dando ese insumo para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia vaya aumentando, para que la iglesia vaya sabiendo cuál es ese oeste o ese querén, ¿verdad? Hacia dónde se debe dirigir. Hago referencia a la palabra oeste porque ya les he dicho en otras ocasiones que por la puerta del oeste es donde en la reconstrucción de los muros que hace Nehemías, esa puerta, la del oeste, es por donde se recibía que venía el Señor a visitar el pueblo. Para el mundo secular siempre nos va a hablar del norte, pero si nosotros leemos la Biblia al hacer referencia al reino del norte o a las cosas del norte, siempre va a estar asociado al enemigo. Y entonces nosotros, en nuestro vocabulario, en nuestra jerga cristiana o creyente o espiritual, y leemos y estudiamos la palabra, que no es el fin ahorita del momento, pero hago la observación, es en la palabra hebrea, el querer por donde es nuestra línea para ver hacia adelante, para dirigirnos, para ubicarnos, para saber que debemos de avanzar e ir por ahí. Entonces, por eso hablo del querer. Entonces, de esa línea, la iglesia primitiva, para poder avanzar y crecer, echó mano o tuvo muy en cuenta al Espíritu Santo y la palabra profética que el Señor daba. Y con mucha frecuencia se dio esa presencia de la palabra profética. Si nosotros leemos, nos damos cuenta que los evangelios nos dicen que Bernabé, ¿verdad? Y otros fueron elegidos, como por ejemplo el mismo Pablo, por medio del Espíritu Santo, por medio de orar y que el Espíritu Santo dijera quiénes eran esas personas que estaban encargadas de hacer un trabajo determinado. Esto que les estoy diciendo lo podemos encontrar en Hechos 13:2. Que dice la palabra que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y esta palabra profética que ellos recibieron les dio esa dirección para saber qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Entonces vamos viendo la importancia que cuando queremos poner a alguien a trabajar, cuando vemos una persona y notamos esas habilidades, esos dones, esos talentos, es importante venir a la oración, venir a buscar del Señor y como lo hacía la iglesia primitiva, estar en ayuno y en oración para que el Espíritu Santo dé esa directriz en qué lugar hemos de colocarnos a trabajar y qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces hemos pecado, yo me incluyo en eso, que por una motivación, por una empatía,
por una admiración de una habilidad de una persona, uno ha encargado, ha pedido, ha dicho, desarrolle tal actividad, qué sé yo, muchas veces en las congregaciones, porque una persona canta muy lindo o toca muy bien un instrumento o sabe hablar muy bonito o se viste muy elegante, qué sé yo, se colocan en ciertos puestos y luego nos damos cuenta que ha sido un error porque no le preguntamos al Espíritu Santo si realmente qué era lo que él quería hacer, ¿verdad? Entonces, creo que habíamos hecho la observación de cuando Pedro decidió elegir el 12º apóstol, ¿verdad? En ausencia de Judas y creyendo él que sí, que hacer una elección porque había que llenar un puesto y obvió que la indicación que Jesús había dado antes de la ascensión era que estuvieran reunidos, que estuvieran esperando al Consolador que iba a venir. Y si leemos, no sé si Esthercita me busca la cita bíblica, Pedro lo que hace es que tira suertes, dice la palabra, haciendo usanza de la época o de las costumbres de los paganos. Él lo que hace es que echa suertes y así es como eligen a Matías. Y luego nosotros leemos en la palabra y solo en ese momento se hace referencia. Por eso es que cuando el Señor se presenta a Pablo, ¿verdad? Saulo, él dice que es apóstol por gracia y misericordia del Señor, ¿verdad? Porque aunque los otros apóstoles no lo veían como muy jiji, por decirlo de alguna manera, el Señor mismo fue el que se le presentó a él y lo llamó a ese apostolado que le entregó a ese ministerio. Por eso él decía apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Llamado por el Señor. Esto que acabo de decirlo lo encontramos en Hechos 1, versículo 26, donde... Más o menos como del 12 en adelante. ¿Perdón? Del 12 en adelante. Ok, bueno, sí, Esthercita me está diciendo que recuerde que es desde el 12 en adelante. El punto aquí es que luego ustedes pueden sacar tiempo para leerlo, porque lo que dice es que ellos, aunque tenían ya esa directriz de que esperaran a que fuera la administración, que descendiera el Consolador, que viniera el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, Pedro en su impulsividad, en su carácter, en su forma de ser y viendo una necesidad, él decidió buscar ese 12 apóstol, ¿verdad? Ese que venía en sucesión de Judas, y dice el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una toma de decisión dentro del ministerio, dentro de nuestra vida, de negocios, en la parte familiar, profesional, eclesiástica, la que sea, nosotros debemos de orar y preguntar al Espíritu Santo. Y ahí es donde es muy importante la palabra profética, porque viene a esa condición, a esa situación, a ese particular que se está dando y el Señor nos va a hablar, nos va a confirmar o nos va a direccionar. Y por eso, para cerrar esta parte de lo que hice referencia, si usted lee, no se habla más de Matías en ninguna otra parte, porque realmente él fue elegido por una manera impulsiva, no se le preguntó al Señor, sino que luego el Espíritu Santo mismo es el que toma la decisión de presentársele a Saulo y llamarlo a ese apostolado. Entonces, de aquí también queremos resaltar que para eso nosotros hemos de echar mano del Espíritu Santo, hemos de orar, hemos de interceder y preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo tú quieres que se haga? Y no precipitarnos, porque es importante esperar. Sí, hermana, buenas noches. ¿Me pueden repetir la cita bíblica? La que acabo de hacer referencia con respecto a Pedro y la elección de Matías está en Hechos 1
Y si lo leen desde el versículo 12, que lleva de título Elección del sucesor de Judas, particularmente yo leí el versículo 26, donde dice la palabra, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Verdad? Entonces fue como una, qué sé yo, como una práctica como de la cultura que los estaba permeando, porque ciertamente sabemos que eso de echar suertes no viene del Señor, estando el Espíritu Santo, le podemos preguntar al Señor. Y si bien, vean que fue como una forma de sincretismo religioso que se dio, porque en el versículo 24 dicen, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, porque habían escogido a dos personas, tenían a uno que tenía por sobrenombre justo, dice el versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Versículo 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Si ustedes siguen leyendo o han leído toda la palabra, y si alguien lo encuentra en otra parte, pues les agradezco me digan, pero ciertamente no se habla más de Matías, no se dice si lo logró, si no lo logró, qué pasó con él, pero sí más adelante viene la conversión de Saulo, que es Pablo, y por eso, aunque perdón, es que parece que estaba temblando, entonces se levantaron muy rápido de la mesa, me asustaron y no me he dado cuenta. Retomo. Por eso es que luego cuando Pablo hace su presentación, cuando él habla a los judíos, él dice, apóstol de Jesucristo, porque él me llamó. Y además, cuando él hace toda su ponencia, él dice que los mismos apóstoles pensaban que él era hasta vituperio, más bien. ¿Por qué? Porque él en su afán de seguir al Señor, de hacer lo correcto, más bien acuérdense que persiguió a los creyentes, a los cristianos, y bueno, él aprobó, ¿verdad? Que muriera Esteban, ¿verdad? Él estuvo de acuerdo y bueno, ya ahí vamos a profundidad de otras cosas. El punto es, ¿qué vamos a aprender? Que nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos puede hablar para la toma de decisiones, para las cosas que hemos de hacer, y nosotros apoyados en él, sin echar suertes u otra cosa, vamos a ir caminando en fe. Y como yo le decía, le recordaba ayer en un conversatorio a un hermano, primero obedecemos y luego la palabra del Señor, la instrucción, y luego investigamos qué dimensión o qué connotaciones lleva esto que el Señor nos está hablando. La hermana, ¿queda claro? Sí, le respondí, hermanita, la pregunta. Ahí queda pendiente, Esthercita. Recuerden que ella está ahí para, por si hay consultas, hay preguntas, se puede escribir al chat y ella me las pasa. Bueno, dentro de esto que estamos hablando de la palabra profética, ¿verdad? Viene a verse esa manifestación de la palabra profética en Pablo, y lo vamos a ver en Primera de Timoteo 1, 18 y 19. ¿Por qué? Porque la palabra profética viene a revelar también el ministerio de Timoteo. Y esta misma palabra profética lo fortalece para la guerra espiritual y también para cumplir el ministerio que el Señor le ha entregado. Vamos a buscar en 1 Timoteo 1, 18 y 19. Vamos a ver, 1 Timoteo.
Dice Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. He leído en Nueva Versión Internacional. Entonces, algo importante es que Pablo hace uso también del Espíritu Santo de profetizar en favor de Timoteo, y nos vamos a dar cuenta que Timoteo, dentro de esta manifestación del Espíritu Santo, también lleva en su ejercicio lo que es hablar en lenguas y lo que es profetizar. En Efesios 6:17, la palabra nos dice, hablándole a Timoteo, que él pudo levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta expresión que hay en la palabra es muy importante dentro de la armadura del guerrero espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nos está hablando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestro hermano que escribe el libro nos está haciendo referencia, que nos demos cuenta que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no se está basando únicamente en la palabra escrita de Dios, como más de uno de nosotros lo hemos entendido, sino que más bien es la palabra hablada y revelada, la palabra rema de Dios para las personas. Habíamos hablado de lo que significaba el rema, y el rema habíamos dicho que era una declaración que se hacía. Esta palabra rema es una palabra griega y que se usó en el tiempo, en la palabra, perdón, valga la redundancia, en Efesios, ahí donde estamos leyendo, Efesios 6:17. Y esto lo que nos está diciendo es que Timoteo había sido equipado para su ministerio cuando el grupo de ancianos impuso las manos sobre él y oraron por él. Y en aquel momento, ese don de Dios le fue impartido mediante una palabra profética. ¿Dónde leemos esto? En Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo 4:14. Se los voy a leer en dos versiones. Se las voy a leer primero en lenguaje actual. Dice, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Y sigue, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. En otra versión, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces nos estamos dando cuenta que Pablo estaba profetizando y también, como lo hemos hablado, este don puede ser transferido por medio de la imposición de manos, guiado por el Espíritu Santo para otras personas. Si es que es el anhelo del Señor, que esas personas tengan ese don en el mover del Espíritu Santo. Recordemos que todo el pueblo de Dios recibe palabra profética. Y ya hemos dicho cuáles son las características o particularidades del que es profeta de oficio. Aquí estamos hablando de que tanto Pablo como Timoteo tenían dentro de ellos esta capacidad, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta expresión nos está diciendo que esa palabra profética no viene en contra de la palabra escrita, sino que más bien está afianzada, pero sí es, por decirlo de alguna manera para que me entiendan, como consensuada entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para responder a una persona, para responder a una comunidad en un momento y tiempo determinado
acorde a algo que se esté preguntando, a algo que se necesite una directriz de qué hacer, de cómo actuar o qué realizar. Y para enriquecer esto, fue que también yo compartí por eso, por medio del WhatsApp, yo espero que se haya pasado esa información, porque estos hermanos que yo hice referencia al inicio, ellos hacen un conversatorio y entonces la hermana testifica cómo vio una persona enferma y ella oró y el Espíritu Santo le dijo, busca en la pared, porque en esta cabaña hicieron un pacto, quedó un nombre escrito y eso es lo que tiene que en la cama donde durmió esta persona hay un espíritu de enfermedad y por eso esta persona tiene una fiebre. Entonces, ¿eso quién lo revela? Solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo les digo que es un trabajo consensuado entre Padre, Hijo y Espíritu Santo para revelar en un momento determinado qué está sucediendo, el porqué de algo que ocurre con una persona y no solo sacarlo a la luz, sino el Señor quiere hacer algo, quiere traer una sanidad, quiere traer un cambio, quiere traer un avance, un crecimiento. Entonces, es algo muy bonito. Y bueno, nos damos cuenta entonces que si nosotros tenemos ese don de lenguas y esa palabra profética, puede ser transferido a otra persona por medio de la imposición de manos, siempre y cuando sea como lo quiere así el Espíritu Santo. ¿Basado en qué? En 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Amén. Amén. Y dentro de este trabajo que viene haciendo Pablo, que habló también, nos vamos a dar cuenta que tanto el que puede ser un profeta, un mensajero del Señor, también puede recibir no solo del Señor palabras, sino de otros hijos de Dios, de otros profetas, otras personas. Entonces, de ahí que es muy importante la humildad, que de ahí que es muy importante que no puede existir profetas como el llanero solitario, ¿verdad? O solitico, sino que tiene que haber esa coinonía, ese ágape, esa relación, esa articulación de ministerios, de dones, de talentos. ¿Por qué? Porque así nos enriquecemos. Hay personas que en algún momento le dicen a uno, a usted tanto que le habla el Señor y cómo usted no supo que iba a ocurrir tal cosa. Bueno, el Señor es soberano y Él dice lo que Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, debemos de recordar que en algún momento dijimos, no podemos tomar una persona como que fuera un oráculo, ¿verdad? Porque en sí, nuestra fe está puesta en el Señor y si cualquiera de nosotros oramos y preguntamos y callamos para escuchar la voz del Señor, el Señor nos va a responder, ¿verdad? Entonces, no podemos dar pleitesía, por decir así, o un trato deferencia, ¿verdad? De deferencia a alguien considerándolo como si fuera superior, sino o superior en el sentido de idolatrarlo, de verlo casi, ¿verdad? Como un ángel o no sé qué decirle, con un nivel espiritual, porque la verdad es que es por gracia, todo es por gracia y el Señor da a quien Él quiere lo que Él quiere. Entonces, nos damos cuenta ahora en esta parte que Pablo continúa su vida y su ministerio y nos damos cuenta que Pablo brinda palabras proféticas, pero también él recibe palabras proféticas y particularmente nos vamos a enfocar en el ocaso o el final de su vida, ¿verdad? Porque ahí Pablo recibe mucha instrucción del Espíritu. Y básicamente son mensajes proféticos de parte de Dios, lo que vienen a él para que él sea guiado en cumplir el propósito del Señor. Y vamos a leer Hechos 20, 22 y 23.
Hechos 20. Ajá, versículo 22 y 23. Y está en el... ¿Aló? Hola. Disculpe. Calma, calma. Muy bien. Estamos en Hechos 20, 22 y 23. Cuando dice que Pablo está con los líderes en Éfeso, ¿verdad? Y él los manda a llamar y se reúne con ellos. Y vamos a leer entonces versículo 22 y 23. Dame un momento. Dice la palabra, ahora debo ir a Jerusalén, está él hablando, pues el Espíritu Santo me lo ordena, no sé lo que me va a pasar allá, a donde quiera que voy. El Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. Nos damos cuenta que en Hechos 20, en esos dos versículos, el Espíritu Santo le está hablando a Pablo, le está dando una directriz y le está diciendo qué va a pasar, o sea, qué consecuencias va a tener si él sigue esa directriz. Y es algo muy interesante porque a veces las personas piensan que el Señor nos va a eximir de pasar dolor, de pasar incomodidad, de pasar situaciones difíciles, pero aquí el punto es que el Señor nos llama a la obediencia. Y miren el nivel de intimidad de Pablo con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dice que debe, ¿verdad?, de ir a Jerusalén y le dice también que va a ir a sufrir y a pasar muchas cosas, ¿verdad?, que lo van a maltratar. Y vean lo que hemos hablado. Siempre el Espíritu Santo primero le va a hablar a la persona y cuando llega un profeta, ese muy probablemente va a venir a confirmar lo que el Señor ha hablado. Vamos a ver esto en Hechos 21, ¿verdad? Cuando ya Pablo viaja a Jerusalén, acabamos de leer el 20, ahora vamos al 21. Y a partir del versículo 8 le leo, dice, al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea, allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles. Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Ah, muy bien. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea, se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y luego dijo, el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Y vean qué interesante. Pablo ya tenía la directriz del Espíritu Santo, por eso se había ido para Jerusalén. Y cuando está en esa área de Cesarea, vean que Ágabo toma ese cinturón y da esa palabra profética. Ya Pablo sabía, él había comenzado a caminar en obediencia a lo que el Señor le estaba dirigiendo a dónde tenía que ir. Y Pablo ya lo sabía, aún así lo hizo y en su determinación, él más bien le habló a los que estaban cerca de él. ¿Por qué? Porque ellos estaban luego diciéndole, Pablo, no vayas. Vea que lo leemos en el versículo 12. Cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos eso, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo. Pero Pablo nos contestó, no lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Entonces, nos damos cuenta
que en ocasiones la palabra profética va a ser muy clara, muy precisa, y en ocasiones, aunque sea confirmada, puede que sea clara y precisa y todavía más desmenuzada, por decirlo así, o puede que no. Los profetas reconocieron que aunque esas palabras eran precisas, no significaban todo, ¿verdad? No representaban todo el cuadro en la mente de lo que iba a implicar, lo que iba a vivir Pablo y el nivel de consecuencias o de repercusiones que esto iba a tener. Sin embargo, ellos respetaron a Pablo. Y él les habló así, por eso les dijo, ¿verdad? Yo asumo la responsabilidad de las consecuencias de esta decisión, mostrando Pablo mucha seguridad, mucha madurez. Y algo que quiero rescatar antes de terminar el día de hoy, esta enseñanza, esta parte, es que Pablo, en vez de orar contra las persecuciones o huir de ellas, las recibió de frente porque realmente él lo que estaba recibiendo era una confirmación de lo que ya estaba fluyendo en su propio espíritu. Y por eso él les decía, no lloren. Era gente que lo amaba, gente que lo apreciaba. Mas, sin embargo, él les hizo la observación. No me vayan a detener. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Amén. En el caso de Pablo, su nivel de sujeción, de confianza y de convicción en Dios y en el Espíritu Santo, él dice en el versículo del 12 al 14, vemos ahí que él, en lo que él nos habla, él estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le había pedido y lo que él decía es, Señor, hágase tu voluntad. Creo que para cerrar esta enseñanza del día, nos deja meditando muchas cosas. Creo que hay muchos aprendizajes. Y uno de ellos es que muchas veces estamos esperando una palabra profética que sea, por decirlo en los términos de nosotros, positiva, alentadora, que tenga un final feliz. Y lo bueno aquí es tener la confianza en que la palabra que sea revelada, pase lo que pase, vamos a ser siempre victoriosos en Cristo. Vemos en el caso de Pablo, se cumplió todo. Realmente él termina muriendo, ¿verdad? Él es decapitado. Mas, sin embargo, él siguió en función de lo que el Señor le dijo que hiciera. Y creo que esto nos debe de hacer reflexionar, porque a veces hay personas que dicen quien es hijo de Dios, quien está lleno del Espíritu Santo, no le pueden pasar cosas malas, solo cosas buenas, tener buena posibilidad económica, ser exitoso en todo. Sin embargo, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay palabras proféticas que son usualmente confrontativas, son advertencias, son llamadas de atención del Señor, porque Él lo que quiere es que nosotros seamos obedientes, cumplamos con el plan de Él, con su propósito, y se cumpla como cantamos o cantamos en antaño, sea que vivamos o muramos, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Y ahí debe radicar nuestra confianza. Y en este punto, para terminar, recuerdo la prédica que tuvimos el día sábado, perdón, en la cual Jorge decía, Dios es santo, Dios es alto, es sublime, Dios es Dios, Él está en su trono y ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, Él tiene control de todo. Entonces, qué lindo cuando podemos entender que es algo precioso contar con el don profético, con la palabra profética, que muchas veces va a ser fuerte lo que nos va a hablar el Señor. Igual sabemos cómo pesarla, porque va a exhortar, a redarguir, a consolar, ¿verdad? Ella edifica. Pero ciertamente el Señor busca nuestro bien, busca alinearnos y Él en medio de todo eso cumple su propósito en cada uno de nosotros.
Señor Jesús, gracias te damos por la enseñanza de hoy. Gracias porque el enemigo no estaba dispuesto, por lo visto, y quiso poner traba a entregar hoy esta enseñanza. Mas, sin embargo, prevalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Y se cumple tu palabra que dice, diga el débil, fuerte soy con poder de Dios. Gracias, Señor, por lo que nos estás hablando. Gracias por lo que nos estás enseñando. Ciertamente la vianda es densa, es profunda, es una palabra que nos redarguye, que nos anima a crecer, a acercarnos más a ti. Tenemos esa capacidad porque somos tus hijos, porque inquirimos en ti, porque cada día te queremos conocer más. Gracias por formarnos. Definitivamente, como piedra de escultor, nos das forma con cincel de amor. Con paciencia nos das perfección, como lo cantaba nuestro hermano. Es nuestra meta ser como tú, oh Creador. La honra, la gloria y la alabanza hacia ti, Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera, así que declaramos cobertura para nosotros, para nuestras familias, y gracias porque tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.